Nuestro debate debe servir para, desde lo concreto, combatir al sistema capitalista y su crisis con elementos que permitan, por un lado, paliar los efectos nocivos que la misma tiene para las capas populares de nuestra ciudad, pero por otro, ir alumbrando los mecanismos de superación del sistema en su conjunto, demostrando que la situación debe derivar hacia la construcción de un sistema alternativo que no puede ser otro que un sistema socialista. El conjunto de nuestras agrupaciones se volcó en explicar cuál era nuestro diagnóstico de la terrible situación, pero también cuáles eran nuestras alternativas, tanto las inmediatas como las de largo alcance y de carácter estructural, que deben conllevar un cambio de sistema económico, social y político. Este esfuerzo de movilización y de organización por nuestra parte ha sido en todo este periodo político entre congresos una constante que no debemos dejar que decaiga, muy al contrario, debe ser mantenido y reforzado por cuantos medios tengamos a nuestro alcance. Cuando caracterizamos la crisis capitalista, planteamos que era la más grave que se pudiera recordar y llegamos a equipararla al colapso del Imperio Romano. Están confluyendo en un único momento una crisis alimentaria, energética, medioambiental, financiera, hipotecaria, económica, social y política. Y esto ha sido posible porque el neoliberalismo, ese pensamiento político brutal, mutó la pirámide económica colocando en la base no la producción de bienes y servicios, sino la pura especulación económica. Las medidas anunciadas esta misma semana por el presidente Zapatero. Es curioso cómo, tras una llamada del presidente de los Estados Unidos, en horas 24, se adopta el peor paquete de ataque contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, funcionarios o no, porque no nos dejemos llevar por el debate. Van a intentar provocar un enfrentamiento entre trabajadores y funcionarios. Todos están afectados por el mismo paquete. Es verdad y es cierto que la reducción del 5% del salario de los funcionarios va a intentar buscar un caldo de apoyo y de cultivo en torno a la figura de ese funcionario abstencionista, cesante de su trabajo, que va y vuelve y sobre el que tantos chistes se cuentan. Pero eso es una forma muy concreta de a un porcentaje altísimo de trabajadores de este país, que en muchos de los casos no superan los 1.000 o 1.100 euros de salario mensual, hacerles pagar la crisis, igual que hacer pagar la crisis de los pensionistas, igual que hacer pagar la crisis a los dependientes, igual que en definitiva meter un ataque directo a la línea de flotación a todo lo que significaba hoy por hoy un menguante Estado de Derecho para los más necesitados. Cuando escribíamos este informe, y este informe fue discutido por las agrupaciones, no conocíamos el dato, pero sin embargo era muy previsible, porque la receta que el Fondo Monetario Internacional estaba escribiendo para los gobiernos de la Europa democrática y liberal era simple: de la crisis se sale pagando menos por el trabajo, alargando las jornadas laborales, invirtiendo menos en servicios públicos y cargándose los derechos de los pensionistas. Y efectivamente hubo un intento de resistencia, pero también, ojo hermano, en agosto de este año, entre finales del año pasado, entre finales de julio y agosto del 2009, se empezó a dar un debate. Era una serpiente de verano, no podía ser de otra manera, en el que empezamos a asistir durante 45 días a dimes y diretes sobre si se iba a incrementar la política impositiva sobre las rentas más altas de nuestro país. Si se iba a aplicar una política impositiva más fuerte sobre, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Estuvimos asistiendo sobre sí o sobre eso. Un debate de 45 días, sostenido de manera absolutamente artificial. Al cabo de 45 días, efectivamente, se resuelve no tocar las rentas altas, no tocar las rentas del capital, no tocar el impuesto de sucesiones, no tocar el impuesto de sociedades, no tocar ninguno de ellos. Sin embargo, y repito, en horas 24, y después de que el señor del mundo, el presidente de los Estados Unidos, llamara al señor Zapatero, en menos de 24 horas se toma una decisión brutal que afecta al 60 o al 70% de los ciudadanos de nuestro país, y no solo a los funcionarios. En la práctica, el desempleado se ha quedado sin renta, sin vivienda y con una deuda viva que se convierte en una cadena perpetua. Son muchos los dramas humanos que empiezan a registrarse y que anuncian un auténtico drama social colectivo al que hay que dar respuesta, teniendo en cuenta que hay un peligro latente acechando,
porque la situación de reducción del poder adquisitivo de la clase obrera, unida a la inaccesibilidad a un empleo, son el perfecto caldo de cultivo para el resurgimiento del fascismo. Las victorias de Sarkozy y de Berlusconi, unidas a los ascensos electorales de la ultraderecha en otros lugares de Europa como Austria y Bélgica, Hungría, el anticomunismo de Estado en la Europa Oriental o el arraigo de los planteamientos xenófobos en la población europea son elementos objetivos que nos deben llevar a la conclusión de que el fascismo europeo, sin perder sus planteamientos esenciales del siglo XX, ha sabido adaptarse a la coyuntura política actual. En España no somos ajenos a este proceso. Los planteamientos ideológicos del Partido Popular, que ya no tiene problemas en reivindicar la etapa franquista y reinventar la historia, situando la dictadura como un mal menor que tuvo que dar respuesta al caos de la Segunda República, el carácter xenófobo de sus planteamientos electorales o su sometimiento al mayor Estado fascista de todos los tiempos, Estados Unidos así lo demuestra. Para tomar plena conciencia del problema, es bueno tener presente los datos que reflejan la situación en Sevilla y que van desde las tasas de paro, con las variables de género, el salario medio, las diferencias entre distritos del mismo, la precarización de la contratación, etc. Por todo lo anterior, queda claro que junto con la defensa de los trabajadores frente a la crisis y por su superación, sigue teniendo plena vigencia la lucha por la creación de empleo, pero un empleo con derechos, con garantías sociales, que combata la lacra de la siniestralidad laboral y que acabe con la discriminación laboral por razón de género. Máxime cuando el escenario anterior puede empeorar más aún con una anunciada reforma del mercado laboral que no supondrá sino otra vuelta de tuerca en el intento de salvar los beneficios empresariales a costa de cargar contra las rentas sociales. Estamos firmemente convencidos de que no hay lugar para más reformas laborales, cuando en este periodo se está despidiendo más y a más bajo costo que nunca en la historia de nuestro país. Por el contrario, creemos que ha llegado el momento de abordar una profunda reforma empresarial. Las claves anteriores serán las que marquen de manera indefectible los trabajos que acometa la dirección que se ha elegido por este Congreso. Pero